Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile, la que comenzamos con un borrador. ¿Sí? Un borrador de la propuesta de pensiones que Renovación Nacional ya está entregando al gobierno, porque este martes también se retomó la discusión legislativa de la reforma de pensiones. Pero partimos por la propuesta de RN, que tiene como primera medida subir la pensión garantizada universal a 300.000 pesos. Pero esto dependiendo de los años cotizados. Veamos la siguiente gráfica. De acuerdo al borrador, reitero eso porque según RN todavía no es algo oficial, pero ya se ha filtrado este borrador. Si una persona cotizó menos de 10 años, por ejemplo, da lo mismo si cotizó 0 años, 1 año, 2 años y hasta 10 años, ¿cuánto va a recibir? 218.000 pesos. Entre 10 y 20 años cotizados, la PGU que recibirá será entre 225.000 y 235.000. Si lo cotizado fue entre 20 y hasta 30 años, máximo 270.000 y mínimo 250.000 pesos. Recordemos que 250.000 es el nivel de PGU que el gobierno actual busca alcanzar con la reforma de pensiones que presentó. Pero, como lo vemos acá en la segunda línea de la gráfica, si una persona cotiza 30 años o más, recibiría 300.000 pesos. ¿Por qué aparece algo distinto acá en la última línea? Porque esta es una opción. Otra opción es que en vez de estos años cotizados, con un monto final de PGU, la persona pueda recibir por año cotizado, independiente de cuántos sean, 1, 10, 17, 25, cada año cotizado reciba 0,2 UF por año. Este es el plan B. El que vimos acá es el plan A. Este es el 0,2 UF por año, es el plan B. Hay otro plan C, que es una mezcla de ambas. Eso como primera medida, entonces. Pensión garantizada universal, que prácticamente está en todas las propuestas como algo transversal. Bueno, aquí RN sube los montos. Otras propuestas que entregó RN en este borrador. Subir a 16% la cotización obligatoria, que recordemos hoy es 10%. Bueno, hay un punto muy importante. Es 6% extra. ¿A dónde irá? La verdad es que en el borrador no se menciona un destino explícito. Ahora, si uno ve el documento de 26 páginas, solamente se habla de cuenta individual. Por lo tanto, uno puede colegir que si no se menciona un fondo colectivo ni nada, uno puede suponer que lo que busca RN, y lo han dicho los parlamentarios también, es que ese 6% extra vaya a la cuenta individual. Pero al menos en el borrador no se dice explícitamente que el 6% vaya tanto a cuenta individual o tanto fondo colectivo. No se menciona y por eso lo presionamos como que no está explícito. ¿Qué es lo que también mencionan? Para disminuir la brecha de pensiones entre hombres y mujeres, que parte de la cotización extra de los hombres, de nosotros, vaya a las mujeres. Eso sí, dicen que no sea más del 10% de los 6 puntos extra de cotización. También, para que no haya tanta laguna en la cotización de las personas, que cuando haya una persona cesante, sea el Fondo de Cesantía Solidario el que pague las cotizaciones. Otra medida, que no haya solamente una comisión por flujo como es ahora, y que es lo que cobra las AFP mensualmente, sino que haya mezcla de una parte comisión por flujo, pero que sea más o menos la mitad de la comisión que ahora cobran las AFP, y que haya también lo que se propone en la reforma de pensiones del gobierno, comisión por saldo, es decir, por lo que uno tiene en su cuenta individual. Y en esta comisión por saldo hay algo importante. Si, por ejemplo, un multifondo renta negativo, por ejemplo, ahora vamos a ver que los multifondos en el primer semestre todos rentaron negativo. ¿Qué es lo que pasaría en ese escenario? No se cobra comisión por saldo, pero sí por flujo. Eso está dentro de la propuesta de RN. Y finalmente, igual, bueno, aquí está, no finalmente, es reafirmando lo que yo les contaba, que si no hay una rentabilidad en alza, sino que es de caída, no se cobre. El documento dice que si la rentabilidad es negativa de manera importante, no se cobre. Dice que si, por ejemplo, un multifondo cae 0,1% en el año, eventualmente sí se pueda cobrar, porque en verdad es que se mantiene plano, prácticamente. Bueno, este es el borrador de Renovación Nacional. Reitero, no es un documento oficial, pero por algo se filtró a la prensa. De hecho, lo comentó una de las diputadas de RN en la Comisión de Trabajo este martes. ¿Va a existir la posibilidad de la presentación
de esta propuesta que nosotros tenemos, que algo se ha filtrado a la prensa, o sencillamente se va a ir dando en la conversación que se vaya dando en cada indicación. La pregunta es esa, ¿va a existir? Porque para nosotros realmente fue una sorpresa cuando recibimos esta invitación, dado que habíamos tenido reuniones donde habíamos quedado de que íbamos a presentar nuestra propuesta entre martes y miércoles y que le íbamos a conversar con el gobierno. Entonces, al final uno ya no sabe si se está hablando para un grupo determinado, si se está hablando para todo Chile, ¿para quién se está hablando? Bueno, la diputada comentó este borrador de RN en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados porque retomó la discusión legislativa de la reforma de pensiones. Tomamos contacto con Giselle Vergara, que está en el Congreso de Valparaíso. Muy buenas noches, Giselle. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Claro, una jornada donde se volvió a retomar la discusión en la Comisión de Trabajo con respecto a esta reforma al sistema de pensiones. Una discusión en particular porque recordemos que durante el mes de marzo se aprobó en general este proyecto que ingresó al Congreso Nacional en el mes de noviembre del año pasado. Van 8 meses prácticamente de discusión de este proyecto, pero queda tiempo todavía, lo decía la ministra en sus declaraciones durante la jornada de hoy. Había que votar en particular, pero lo que tenía realce la comisión era que efectivamente había que ponerse de acuerdo para poder votar el proyecto de buena manera, para poder votar el proyecto con expectativas a que pueda aprobarse, no solo en la Comisión de Trabajo, sino también que pueda aprobarse en la sala de la Cámara de Diputados. Es parte de las intenciones que tiene el Ejecutivo con respecto a este proyecto de pensiones. Pasemos a revisar declaraciones de la ministra Jara y también del diputado Sauerman, porque se llegan a acuerdos que tienen que ver con temas que hablan de colocar un cronograma. Recordemos que este proyecto tiene suma urgencia. Esta suma urgencia tiene una duración de 15 días. Decía la ministra, vamos a tener que renovar esta suma urgencia porque tenemos claro que durante el mes de julio no vamos a poder despachar a sala el proyecto de reforma de pensiones. Revisemos. Los parlamentarios de la oposición manifestaron que necesitaban más tiempo, tanto para hacernos llegar su propuesta, que seguimos esperando, así como también para hacer análisis de los contenidos del proyecto de ley. Nosotros nos parece que 8 meses ha sido un tiempo importante, sin embargo, en el ánimo de buscar un acuerdo mutuo de todos los sectores, lo que se ha acordado, ¿cierto?, es generar un cronograma. Sabemos que aún persisten diferencias en temas fundamentales, sobre todo en el destino de la industria y en la reorganización en el destino del 6% y la reorganización de la industria. Sí está claro que algunos quieren que toda la plata vaya a la AFP y sí las personas tienen que saberlo en su casa. Eso significaría que las pensiones no pueden subir. Por tanto, creo que ahí tenemos una línea que no podemos cruzar. De todas maneras, entendemos que Renovación Nacional nos planteó que mañana nos haría entrega una propuesta. Estamos esperando que nuestros senadores nos den un visto bueno, porque lo que hemos hecho nosotros ha sido ofrecerle al gobierno un pacto y un acuerdo. Nosotros no queremos que, si es que votamos a favor en la comisión, se termine rechazando el proyecto. Nosotros no estamos de acuerdo en que se haga un sistema de reparto con los fondos de los trabajadores, porque es fácil hacer solidaridad con la plata ajena. Cuando uno ve y analiza las encuestas, más del 80% de los trabajadores dice que quiere que su fondo y sus recursos vayan a su fondo de capitalización individual y no a este fondo que han llamado solidario, pero en el fondo es un sistema de reparto. Sí, es parte de las declaraciones de la ministra, también del diputado Sauerman, que participa de esta comisión de trabajo, donde, como yo les decía, comenzó esta revisión en particular. No se ha votado nada durante esta jornada, solamente se pusieron de acuerdo en un cronograma de trabajo. Decían también que van a recibir expertos en la materia para poder ser mejor aconsejados, por expresarlo de alguna manera, con respecto a cómo sacar adelante este proyecto. Decía la ministra, voluntades hay, solamente falta ponerse de acuerdo en aquellos temas que son la piedra de tope, que han sido la piedra de tope desde que se presentó este proyecto de reforma de pensiones. Pasemos a revisar declaraciones de otros parlamentarios que estuvieron en la comisión, que también hacían referencia a las voluntades que hay de poder entregar una propuesta como la de RN, de poder avanzar en las indicaciones, también en las propuestas, y también de quienes señalaban que es necesario llegar a acuerdos para poder seguir avanzando en esta reforma.
yo reconozco que el gobierno ya ha hecho un esfuerzo importante en materia de pensiones. Ha dicho expresamente, porque así se lo presentó a Renovación Nacional fundamentalmente, que sus expectativas del 6% en materia de seguridad social o de seguro social bajan a 4%. Y de todas maneras con ese 4% es posible hacer solidaridad. Es decir, es posible aumentar hoy día las actuales pensiones de los actuales pensionados y no solamente de los futuros. Yo sostengo que hay una parte importante de la derecha, Renovación Nacional, que ha dado señales por lo menos de sentarse, prueba de lo cual hoy día ha presentado una contrapropuesta. Sin embargo, la UDI me parece que está en una situación mucho más cerrada, que parece ser que su único objetivo es pretender seguir manteniendo el bolsillo de quienes son los dueños de la AFP, porque finalmente lo que subyace detrás de esto es que no quieren dividir la industria de la AFP. El Ejecutivo le puso urgencia a este proyecto de la reforma de pensiones, pidiendo que hoy día se votara. Efectivamente no se votó porque llegamos a un acuerdo. Cuando el diputado Undurraga era presidente, llegamos a un acuerdo en que se iba a presentar un cronograma y se iban a dar un listado de invitados, lo cual finalmente el gobierno, a través del presidente de la comisión, trató de hacer una encerrona y nos invitó a votar con público también a adulto mayor, cuando hoy día lo que primaba era llegar a un acuerdo para poder seguir con las votaciones. Lo que ha sido claro la UDI siempre es que queremos una reforma de pensiones. El Ejecutivo trató de ponernos una trampa a cazabobo. Y hoy día de esa manera no se llegan a acuerdos y no se puede legislar una reforma de pensiones que es tan importante. Entre la controversia ahí que detallaba el diputado Lavede, lo que ellos consideran que fue la invitación a votar durante esta jornada en particular este proyecto de ley de reforma de pensiones. Lo cierto es que, claro, lograron ponerse de acuerdo, finalmente nos señalaban que son 14 pilares en lo que está dividido este proyecto y se van a ir revisando con la celeridad necesaria, decía la ministra y algunos parlamentarios. Si es necesario sesionar 2 veces al día, que la Comisión de Trabajo sesione 2 veces al día, lo van a realizar a fin de poder despachar lo antes posible esta reforma de pensiones, lo antes posible, claro, en un periodo de tiempo que no van a ser 2 semanas, como así lo indica la suma urgencia que tiene actualmente este proyecto. Exacto, se ve muy complicado el escenario porque las partes tienen que estar de acuerdo y eso está muy lejos de ocurrir. Giselle Vergara, gracias por el despacho, que esté muy bien. Nos vemos, chao. Bueno, yo les cuento que si bien durante junio todos los multifondos que administran las AFP tuvieron rentabilidades positivas, de todas maneras durante el primer semestre se mantiene con bajas. Veamos cómo fue el resultado de junio. ¿Se acuerda la semana pasada que acá en Agenda Económica vimos un adelanto? Bueno, fueron incluso un poco mejores los resultados. El Fondo A subió 2,55% el mes que terminó, Fondo B 2,29% y luego el Fondo C, D y E también con rentabilidades positivas, pero decrecientes, 1,97%, 1,76% y 1,54%. El Centro de Estudios CIEDES explicó por qué hubo estos resultados. El mes de junio terminó con resultados positivos para todos los multifondos, con rentabilidades que van del 2,55% del Fondo A al 1,54% del Fondo E. Los fondos más riesgosos, como el A o el B, se vieron favorecidos por buenos resultados en los mercados internacionales y también del IPSA a nivel local, y un dólar que permaneció más bien estable durante este mes. Por su parte, los fondos más conservadores se han visto apalancados por una caída en las tasas de interés, en las cuales el mercado anticipa la próxima rebaja de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central en un contexto en el que la inflación ya está comenzando a ceder. Con estos resultados, sin embargo, todos los multifondos cierran el primer semestre del año con valores negativos. Y veamos cómo cerró el primer semestre con el término de junio. El Fondo A es el que más cae, 3,23%. El Fondo B, 2,31%. Y luego también decreciente en las bajas, 1,79%. Y Fondo D y E lo mismo, cayendo 1,63%. Todo anticipa que estos números pueden revertirse en el acumulado del año. Y bueno, hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso analizamos un hito que se produjo este martes. Nunca antes la Bolsa de Santiago tuvo el nivel de puntos, es decir, de valor con el que cerró este martes. Esto anticipa que el IPSA va a seguir teniendo un buen 2023, hasta ahora está subiendo 11% en el año. Lo analizamos al regreso acá en Agenda Económica.
Si bien las acciones en particular se pueden medir en pesos o en dólares, los índices de las plazas bursátiles se miden en puntos. Bueno, yo les cuento que este martes el IPSA llegó a 5.894 puntos. Nunca antes había llegado a este nivel. Significa que hay buenas perspectivas para la economía local. También puede influir el hecho de que prontamente el Banco Central empiece a bajar la tasa de interés. Lo analizamos junto al portafolio manager de renta variable de Credit Corp, Felipe Herrera, quien vemos en pantalla. Felipe, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, muchas gracias por la invitación. Este nivel del IPSA, que es un récord histórico, ¿anticipa que pueden venir futuras alzas en el selectivo local? Yo creo que el nivel de hoy día, la verdad es algo que estábamos considerando como posible hace ya bastante rato. Lo que quizás era sorpresivo o fue sorpresivo durante mucho rato eran los niveles históricamente baratos en los que estaba transando el índice. Nosotros conversamos muchas veces con clientes, etcétera, que el IPSA transando a 7 veces precio-utilidad bajo los niveles de bolsa libro nos parecía absolutamente exagerado, dado los niveles de generación de utilidad que estaba presentando la mayoría de las compañías chilenas después de un año récord que tuvimos el año 2022, un año de normalización, que no es malo, a pesar de que muestran caídas importantes en la utilidad, no es malo, es solo una normalización. Entonces, vemos compañías en general con buena generación de utilidad, con muy buena generación de dividendos y transando a niveles muy baratos. Eso es lo que quizás a nosotros nos debería llamar más la atención. Los niveles actuales, por supuesto, que sorprenden, pero de todas maneras, cuando analizamos los múltiplos a los que está transando el índice, que es en verdad lo que nos debería importar, más que el nivel, que es interesante, sí, pero lo que nos debería importar son los niveles de precio-utilidad, de bolsa libro, y esos niveles versus la generación de caja de las compañías. La verdad es que hoy día vemos que todavía hay espacios importantes para que el IPSA siga al alza. Entonces uno podría suponer que ese es el escenario más probable, que el IPSA suba al alza, porque todavía con estas métricas que tú me mencionas, hay muchos papeles de las empresas que están muy baratos. Sí, hay papeles que están baratos, no todos, por supuesto, no es una cosa de llegar y comprar cualquier cosa, hay unas diferencias importantes entre sectores, pero sí lo que hemos ido nosotros incorporando recientemente es que la primera parte de este año fue muy mala en algunos sectores y estamos viendo una recuperación interesante hacia la segunda mitad del año en sectores que son grandes. Por ejemplo, el sector de generación eléctrica, el sector retail, que viene muy golpeado. Hemos visto resultados muy malos durante la primera parte del año y ya deberíamos ver alguna mejora para el segundo trimestre. También es importante recalcar las materias primas. Hemos visto, por ejemplo, que el sector forestal ha estado muy golpeado por la caída del precio de la celulosa, pero ya está en niveles muy cercanos al costo de la mayoría de las compañías eficientes a nivel mundial, y eso creemos que no debería sostenerse por ahora y debería mostrar una mejora hacia la segunda mitad del año. Soquimich, tremendamente importante lo golpeado que ha estado en buena parte por un entorno que tiene que ver con normativa, con nueva regulación y con poca visibilidad, pero si miramos los niveles de precio del litio, ya estamos muy lejos de los niveles mínimos que se generaron hace algunos meses atrás, a principio de año, y creemos que de todas maneras la perspectiva para esta compañía, que es súper grande en el índice y que debería impulsar el índice también, son bastante mejores para la segunda mitad del año que para la primera. Entonces, cuando analizamos sectores que son relevantes en términos de ponderación y lo que creemos que debería ocurrir en términos de generación de caja hacia final de año, de todas maneras creemos que hay un impulso interesante que debería seguir empujando el índice. Ahora, el IPSA está bastante desacoplado de la actividad económica local. No siempre ocurre eso en los años. Generalmente van muy de la mano el desempeño del IPSA con el desempeño económico de nuestro país. Entonces, ahora lo que está ocurriendo es una anomalía. No es tan anómalo. En general, lo que vemos hoy día es que efectivamente hay cada vez más empresas que están desacopladas del riesgo local.
más exposición a Latinoamérica hemos visto, pero también alta exposición a otros países del mundo, sobre todo cuando pensamos en las compañías que producen materias primas, que hoy día, como te decía recién, son cada vez más importantes en el índice, pero lo tomaría también como algo bastante positivo. Hoy día tenemos compañías que, si bien están listadas en Chile, que se invierten a través del IPSA, sus riesgos están fuera de Chile. Y eso, de todas maneras, lo podríamos incorporar quizás en un portafolio diversificado, Felipe, como compañía o como un índice que te baja el riesgo. Sí, es que cuando llegó el récord el IPSA este martes, muchos empezaron a explicarlo por la pronta baja en la tasa de interés que iniciará el Banco Central. Entonces quizás no es tanto ese factor, de acuerdo a lo mismo que tú me estás mencionando. Sí, Chile hoy día está súper bien parado en cuanto a términos al ciclo de tasa. Fue uno de los primeros países que subió la tasa, fue uno de los países más agresivos que subió la tasa, y también, por supuesto, es uno de los países que más rápido ha estado normalizando la inflación. Entonces, es altamente probable que Chile sea uno de los primeros también en bajar esa tasa, en recuperar el espacio perdido en términos relativos al resto de los mercados mundiales, que ha sido fuerte. Y de todas maneras, este es un impulso interesante para la valoración que nosotros hacemos de los activos que transan en Chile. También importante que hay muchos sectores que muchas veces se comparan con la tasa, como es el sector de malls, por ejemplo, que ahora es muchísimo más importante que hace 5 años atrás. Felipe, última pregunta y que nos queda poco tiempo. Recomendación entonces a los clientes que ustedes tienen: entrar al IPSA si es que ya no han entrado, y si es que ya están, aumentar la exposición. O sea, el que está, buenísimo, mantenerse, y de todas maneras hoy día nosotros estamos proponiendo una posición sobreponderada en el índice IPSA versus el resto de los países de Latinoamérica. Felipe Herrera, de Credit Corp, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica este martes. Que esté muy bien. Claro, que esté muy bien. De esta forma terminamos la agenda de este martes. Sean con nosotros acá en CNN Chile.